Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra iglesia. La Biblia dice, una iglesia donde aprendemos la palabra de Dios. Vamos a tener un momento especial en el cual vamos a cantar, a orar y a aprender de la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a tener la enseñanza de nuestro pastor Diego y vamos a aprender más sobre el libro de Jonás. Entonces, ¿qué tal si empezamos y ahí juntos, en familia, vamos a orar al Señor? Gracias, Señor, te damos por este día que tú nos regalas. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que limpies nuestro corazón del pecado. Si hay algo que nos afana, que estamos intranquilos, Señor, te pedimos para que tú obres, Señor, en nosotros y que estemos atentos a tu palabra y al mensaje que tú tienes para el día de hoy. Que examines nuestro corazón. Oramos para que cada cosa que aprendamos lo estemos viviendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a seguir alabando y cantando al Señor. Y recordemos que somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nueva de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Bueno, iglesia, muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Hoy domingo, continuando con nuestro servicio dominical. Ahora es tiempo de la lectura, así que los invito a que tomen sus Biblias y continuemos con este hábito tan bonito que tenemos de leer la Biblia de pasta a pasta. Hoy el turno es para Lucas 7 del 36 al 50. Así que, por favor, para que me acompañen a leer. Bueno,
Dice así, espero ya estés ahí. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, y ahora continuando con unos avisos importantes. El próximo sábado 13 de marzo a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo una reunión virtual por la plataforma Zoom. Próximamente se va a estar compartiendo el link. Una reunión de damas. Así que para que todas las damas apunten ahí en su agenda y recuerden, próximo sábado 13 de marzo a las 5 de la tarde. ¿Listo? Así que muy pendientes, damas. Ahora recordemos también nuestra ofrenda para Dios, para la obra del Señor. Recordemos que con esta ofrenda la iglesia se mantiene, ¿listo? Puede pagar pues sus obligaciones y este es un mandato de Dios, así que lo tengamos muy presente siempre. Ahora compartir algunas oraciones importantes para tener en cuenta como iglesia durante la semana. Estaremos orando durante las próximas 2 semanas por el pastor Víctor Galindo y familia, que es el pastor de la iglesia de Villavicencio, para que oremos por él, por su esposa, por sus hijos, por la formación y crecimiento de la iglesia de Villavicencio. Que lo tengamos muy presente ahí en nuestras oraciones. También para que oremos por Villavicencio, para que sea una plataforma para llevar la palabra de Dios a todos los municipios del Meta y alrededores. ¿Listo? Tengámoslo muy presente, iglesia. Oremos para que siempre pongamos nuestra fe y esperanza en Dios y no en las cosas temporales que ofrece el mundo. ¿Listo? Muy pendientes. No dejemos que el enemigo nos pueda atacar. Oremos para que cumplamos la voluntad de Dios, alimentándonos diariamente del alimento espiritual que es la Biblia. ¿Listo? Iglesia, para que lo tengamos muy presente. Y ahora vamos con la canción número 2,
que es Yo estaré contigo. Es una canción muy bonita, me gusta mucho, porque es una promesa que nos hace el Señor, que nos va a acompañar a todo lado, a donde quiera que vayamos, Él va a estar con nosotros. Así que continuemos con nuestro servicio dominical. Iglesia, buenos días. Los invito a que cantemos la siguiente alabanza, Luz de las Naciones, que nos exhorta a llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de salvación, a dar fruto, a crecer en la fe, para que cada uno de nosotros seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos de evangelizar, de llevar este mensaje de amor a todas las naciones. Así que escuchemos con alegría y cantemos con devoción esta maravillosa canción, Luz de las Naciones.
Iglesia, amigos, invitados, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren bien. Damos gracias a Dios por un día más de vida y un domingo como hoy donde podemos recordar esa obra maravillosa de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, quien venció la muerte al resucitar al tercer día por nuestros pecados. Gracias a Dios que tenemos ahora ese privilegio de adorarle, de cantarle, de alabarle y ahora en esta oportunidad de estudiar la palabra suya. Yo le pido al Señor en este momento que esté obrando allí en nuestros corazones, que nos esté dando esa paz que necesitamos, esas fuerzas, esas ganas, ese deseo de poder entrar a la palabra de Dios y estudiar ese mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo sé que lo has comprobado y ella entra al alma, al espíritu y hace esa cirugía espiritual que cada uno de nosotros necesita. Así que mucho ánimo, quitemos todos los distractores que podamos tener físicamente o esos distractores espirituales y metámonos a este maravilloso libro que estamos estudiando y en especial este libro de Jonás. Como lo recordarás, llevamos unas semanas atrás aprendiendo sobre esta historia tan maravillosa que está allí en el Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando a través de este libro un examen al corazón y es lo que Dios ha puesto allí en mi corazón para que lo veamos a través de ese enfoque, a través del enfoque de conocer el corazón de Dios, del creyente y del no creyente a través de este maravilloso libro. Como ya lo recordarás, estudiamos en el capítulo 1 cómo esa desobediencia nos hace como creyentes caer muy bajo. Y allí estudiamos el corazón del creyente a través del corazón de Jonás, el corazón de la iglesia y cómo la iglesia puede ser una iglesia desobediente y eso trae terribles consecuencias para nuestra vida. Cómo aún tú y yo podemos ser creyentes, hijos de Dios desobedientes y eso trae la disciplina de Dios para nuestra vida. A su vez vimos también a unos marineros atemorizados, no podían hacer nada ante el juicio de Dios. Y también estudiamos allí el corazón de Dios, un corazón que llama a sus hijos y aún permite esas pruebas y tribulaciones con un propósito, el propósito de llamarnos a que seamos fieles y obedientes a Él. Recuerda que las tribulaciones, las disciplinas que recibimos como hijos de Dios aún pueden afectar a quienes están a nuestro alrededor. Bien, luego estudiamos el capítulo 2 y en ese capítulo 2 que le llamamos la oración que nos saca a flote, allí estudiábamos también ese corazón del creyente y cómo este creyente pudo orar a Dios de una manera muy especial. Oraba en medio de la agonía, oró en el mismo infierno, oró también en el momento de la tribulación y cómo esa oración produjo un resultado en su misma vida. Como Jonás empezó a ver la vida de una manera diferente y empezó a entender el propósito de su existir. Los que siguen vanidades ilusorias, ¿recuerdas? Su misericordia abandonan. ¿Y cómo te fue a ti en cuanto a esto? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu enfoque para vivir? ¿Sigues vanidades ilusorias que no son reales? Eso es abandonar la misericordia del Señor. Yo sé, lo digo también aún por mi propia vida, que Dios ha usado este libro de Jonás en nuestras vidas para hacernos entender aún como iglesia la importancia de estar orando en todo tiempo y en todo lugar. Y aún como iglesia viviendo esas pruebas, esas tribulaciones de nuestros hermanos como propias y acompañándoles en este momento de manera especial a través de la oración. Y Dios ha tocado nuestro corazón como iglesia para que seamos una iglesia que crezca en orar mucho más. Perfecto, ahora llegamos al capítulo 3. Y en este capítulo 3 nos encontramos con un Jonás nuevo, un Jonás arrepentido por lo que ha hecho, un Jonás que quiere obedecer a Dios. Y entonces vamos a ver allí el corazón de Jonás, el corazón de Dios también frente a esta actitud nueva de Jonás. Y vamos a ver también el corazón del no creyente, del inconverso, frente a ese corazón arrepentido y frente a todas las circunstancias alrededor de él. Mira, hoy vamos a
aprender un capítulo extraordinario, maravilloso, fantástico, y yo les pido que de verdad entremos con todo el corazón dispuesto para estudiarlo. Yo no sé si tú has visto alguna vez una serie de televisión que se llama Una serie de eventos desafortunados. Pues bueno, pensando en ese título, yo he querido llamarle a la enseñanza de hoy una serie de eventos afortunados. Y esta serie de eventos afortunados que manifiestan lo que hay en el corazón. Y vamos a ver hoy una bola de nieve, pero una bola de nieve en sentido positivo. Siempre sabemos o vemos esas bolas de nieve en relación con el pecado, cómo se va agrandando con los problemas o con los desastres. Pues bueno, hoy vamos a ver una bola de nieve. Arranca con una decisión de un creyente que decide obedecer a Dios y cómo termina en la bendición de ver a toda una ciudad a los pies del Señor. Es lo que hoy vamos a estudiar a través de este tema. Vamos a ver el corazón de Dios, que es un corazón que siempre nos da una oportunidad más, un corazón misericordioso. Vamos a ver el corazón del creyente que ahora decide obedecer a Dios después de ser disciplinado. Y vamos a ver también el corazón del inconverso que se arrepiente sinceramente y lo muestra con su propia vida. Bueno, listos, entonces preparémonos, abramos nuestras Biblias, libro de Jonás. Tenemos un tiempo corto para todo lo que vamos a estar aprendiendo hoy, pero yo le pido al Señor que nos dé su tiempo, que nos dé su corazón para que podamos estudiar y ocuparnos en lo que realmente es importante, su palabra. Así que yo te pido el favor que me acompañes a Jonás capítulo 3. Y vamos aquí a leer juntos este capítulo completo. Bien, dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no los hizo. Acompáñame orando, por favor. Padre, Dios Todopoderoso, Rey soberano, tú eres el Rey que controla las tempestades, tú eres el Rey que controla los animales. Al permitir, Señor, que un pez tragara a Jonás y lo vomitara. Tú eres el Dios también de la gracia y la misericordia que permite, Señor, que los corazones se humillen ante ti. Hoy, Señor, te oramos a ti con todo nuestro ser, clamándote para que nos hables. Uses esta porción de tu palabra en nosotros, en nuestra vida, aún en la vida de quienes están lejos de ti y no te conocen. Que tú nos hagas ver, Señor, tu corazón y el corazón que esperas que tengamos, Padre. Háblanos, por favor. Trae salvación, trae edificación, trae conversión, arrepentimiento sincero y bendición a nuestra vida, Dios. Yo te pido que me uses, Señor. Yo puedo ser un instrumento útil. Toca mis labios, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, para que sea dirigido y gobernado solamente por ti, Señor. Nos entregamos hoy, en esta hora, en este momento a ti, Señor, confiados en que tú puedes hacer la obra
grande en nuestras vidas, nuestro barrio, nuestra casa, nuestra ciudad y el mundo entero. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Él te oramos. Amén. Perfecto. Bien, entonces arranquemos por favor su cuaderno, su lapicero, y vamos a arrancar con ese primer punto que lo estudiamos ahí en los versículos 1 y 2. Yo le he llamado a este primer punto el corazón misericordioso de Dios. Y ese corazón misericordioso de Dios se ve, número 1, porque Dios nos da siempre una nueva oportunidad, una oportunidad más. ¿Recuerdas? Dios ya le había dicho a Jonás, capítulo 1, que fuera a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? No fue. Ahora Dios está hablando por segunda vez a Jonás y le vuelve y le pide lo mismo, que vaya a Nínive, que se levante y que vaya a esta ciudad. Por segunda vez. Recordemos que Jonás había sido desobediente y Dios tal vez pudo haber dicho, bueno, ya no vamos a contar más con Jonás, contemos con otro personaje, otro profeta. Pero Dios quiere seguir trabajando en la vida de Jonás. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos sobre la misericordia de Dios. Dios, dice Efesios 2:4, que es rico en misericordia. Y eso es lo que aprendemos aquí. Dios dándole una oportunidad más a Jonás, así como lo hemos visto a lo largo de toda la Biblia. Dios dándole una oportunidad más al pueblo de Israel. Dios dándole una oportunidad más al rey David después de que le ha fallado de una manera tan tremenda. Dios dándole una oportunidad más a Pedro después de que lo ha negado. Dios dándole una oportunidad más a Juan Marcos cuando también ha abandonado la misión. Dios dando una oportunidad más y más y más a ti y a mí y a cada ser humano sobre esta tierra. ¿Cómo no acordarnos de Pedro, ¿no? Su discípulo, cuando le negó 3 veces, él lloró amargamente, el discípulo del Señor. Pero algo hermoso pasó y lo podemos estudiar allí en Marcos capítulo 16, en los versículos 6 al 7, cuando nuestro Señor resucita y entonces le dice a esas mujeres, vayan y cuéntenles a todos que ha resucitado. Y esta porción es especial porque dice, díganle a Pedro, con nombre propio. Dios permite o quiere que Pedro se entere que ha resucitado. Eso se convirtió en una oportunidad muy grande para Pedro. Después de haberle negado, se convirtió en un gran siervo del Señor, al punto que estuvo dispuesto a dar su vida entera para el Señor. Una oportunidad más para cumplir la misión. Dios se la da a Jonás, levántate y ve a Nínive. Ahora, es una oportunidad, una segunda oportunidad, y también es una oportunidad para que Jonás se convierta en ese mensajero que Dios quiere que seamos partícipes de su obra, porque Dios le dice a Jonás, proclama el mensaje que yo te diré. La misión de Jonás era proclamar, y esa palabra proclamar significa anunciar, llamar por nombre propio el mensaje de Dios. Mira, tú y yo no tenemos que inventarnos un mensaje nuevo, no tenemos que crear una religión. El mensaje es el de Dios, es el que está escrito en su palabra, es el que conocemos muy bien. El mensaje que Jonás llevaba de parte de Dios, hoy en día nosotros tenemos la Biblia completa y conocemos claramente que el mensaje de Dios para la humanidad, en ese momento para los ninivitas, hoy para el mundo entero, se llama el Evangelio de Salvación. ¿Recuerdas que en Juan capítulo 15, versículo 16, la palabra de Dios nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto? El Señor nos ha elegido y nos ha puesto para que llevemos fruto, hijos espirituales. Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor después de que ha resucitado dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y yo te pido el favor que me acompañes a leer un texto muy importante que está en el libro de Ezequiel. Y este libro en el Antiguo Testamento nos
amplía más esa labor que tenemos nosotros como creyentes de ser esos mensajeros del Señor. Ese mensaje que Dios nos entrega para que lo anunciemos al mundo. Ezequiel capítulo 3, versículos 17 al 19, dice así la palabra de Dios. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ahora, ¿qué es una atalaya? Ya lo va a explicar la misma Biblia. Te he puesto por atalaya, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Somos esos atalayas, llevamos ese mensaje al impío, al mundo, al pecador, ese mensaje de Dios. Ahora, ¿cuál es la aplicación de este primer punto? Mira, la aplicación primero es que tal vez muchas personas piensan que ya no vale la pena uno seguir a Dios. Tal vez algunos están allí sentados pensando que Dios les ha abandonado, pensando en que le han fallado tantas veces y de seguro van a fallar una vez más, y entonces se han desanimado en la fe. Tal vez piensan que esto del plan de Dios no tiene que ver con sus vidas, tal vez piensan que no vale la pena volverlo a intentar porque de seguro van a volver a fallar, y entonces están sumidos en esa desobediencia a Dios. Yo quiero decirte aquí primeramente que Dios, como le dio una oportunidad más a Jonás y a muchos personajes en la Biblia, Dios te quiere dar una oportunidad más a ti y a mí. Aún Dios quiere que demos una oportunidad más también a aquella persona que lo necesita. Una oportunidad más. Ahora, estoy tan convencido de esa oportunidad más que Dios dio, también aún cómo se la dio al ver el corazón de Jonás, cómo en medio de la tribulación Jonás mostró algo especial en su corazón, mostró arrepentimiento. Yo te animo a que si quieres tomar esa oportunidad que Dios te quiere dar y que te está diciendo hoy que te va a dar, te animo a que primero te arrepientas de corazón. Te arrepientas y de esa manera, con corazón arrepentido, tomes nuevamente la mano del Señor. Levántate, ese levántate significa erguirse. Y qué hermoso, ¿no? Porque nos erguimos, nos levantamos, pero tenemos nuestro corazón humillado para ir y cumplir la misión que Dios nos está pidiendo. Llevar su mensaje a un mundo que no le conoce. Y levántate, levantémonos. Es necesario que cumplamos la misión de Dios, que seamos esos atalayas, que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente ese dolor por ese mundo perdido que necesita el mensaje del Señor. Para algunos de nosotros, tal vez levantarse significa hacer el devocional. Tal vez para algunos es tomar la decisión de bautizarse. Tal vez para algunos es dejar ese pecado que les está estorbando la vida. Ey, levántate. Arrepiéntete, ponte en pie y obedece al Señor. Mira, este es el corazón de Dios. Aún podemos ver un poco más de ese corazón de Dios en el último versículo, pero yo me quiero esperar hasta que lleguemos allí para contarte un poquito más de ese corazón de Dios. Número dos, vamos a ver ese corazón del creyente. Ese corazón del creyente al haber sido disciplinado por Dios. Nuevamente vayamos a Jonás y ahora miremos el versículo 3 y 4 y vamos a ver ese corazón nuevo del creyente. Bien, Jonás, mira, si lo estás allí leyendo, se levantó y fue a Nínive así como Dios se lo había dicho. Nínive es una ciudad bien grande. Así que vemos ese corazón nuevo del creyente al obedecer el mandato de Dios.
Jonás se levanta para obedecer la misión. Acuérdate, la misión no era fácil. Físicamente era una ciudad bastante grande, muchos días de camino, pero aún moralmente recuerda que los ninivitas eran personas perversas, malas. Asesinaban, exterminaban a cualquiera que no fuera de su ciudad, de su tribu, de su familia. Recuerdan que eran tan malos que le quitaban la piel a los bebés y lo ponían allí como estatuas, como amuletos en sus casas. Piensa en Jonás, no le caían muy bien los ninivitas. Toma la decisión de obedecer a Dios e ir. Duro le tocó, pero a su vez el temor de que pudiera morir cruelmente. Una ciudad, un camino de 3 días. Algunos dicen que la ciudad era tan grande que era lo que se demoraba en recorrerla. Otros hablan que tal vez están hablando de Nínive y toda el área metropolitana, y eso era lo que representaba recorrerla. Otros afirman que tal vez ese recorrido de 3 días era lo que implicaba casi que ir casa por casa, llevando el mensaje. Jonás comienza su labor, ¿sí? Camino de un día. Jonás empieza a cumplir la misión que Dios le había encomendado. ¿Cómo no recordar a nuestro Señor Jesucristo, quien cuando vino aquí a la tierra nos dio ejemplo al recorrer ciudades, pueblos y aldeas, enseñándole a las multitudes acerca de su amor y del reino? Acompáñame por favor a Mateo capítulo 9, dejando una señal allí en Jonás. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y estaba el Señor recorriendo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahí está el corazón de Dios, ¿no? Un corazón que se duele por las almas. Aquí está Dios mostrándonos la importancia de esos discípulos, de esos siervos, de esos obreros que lleven el evangelio, que recorran, que se esfuercen, que se sacrifiquen, que no tengan miedo, que hablemos del Señor. Tristemente a veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, buenas también cosas, que se nos olvida que allá afuera hay millones y millones de personas que no conocen al Señor, que están pasando así como los ninivitas días duros, difíciles, llenos de pecado. Pero ¿cómo van a salir de una vida de pecado si no hay nadie dispuesto a recorrer, tomar un bus, tomar un taxi, tomar su carro para ir a ese lugar donde viven y hablarles del Señor? Mira lo que dice Romanos en el capítulo 10, en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí estamos frente a este mensaje de Dios, Él tocando en nuestro corazón y enviándonos para que la gente que no ha oído escuche y que puedan creer. Pero ¿cómo van a creer si no les hablan, si no les predican? Esa obediencia de Jonás implicaba un duro trabajo, aún dispuesto a morir. Obedeció el mandato del Señor, pero otra cosa más que podemos ver aquí del corazón de Jonás es que predicó el mensaje que Dios le había dicho. Dios le había dicho a Jonás: mira, predica el mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
Y él empezó desde el primer momento, desde el primer día, a dar el mensaje. Tal vez los ninivitas no sabían, estaban felices, tranquilos, viviendo sus vidas de pecado. Y no sabían que había un juicio de Dios a sus espaldas. Que la maldad, como lo leíamos en los capítulos anteriores, la maldad había subido hasta Dios. Y ahora Jonás les llevaba ese juicio, ese mensaje de juicio. 40 días. ¿Saben que el número 40 es un número especial en la Biblia? El 40 es un número que nos representa constantemente un tiempo de tribulación o de aflicción. Sí, lo podemos ver ahí en esos 40 días y 40 noches en que cayó el diluvio. Lo podemos ver en esos 40 años donde estuvieron los judíos vagando por ese desierto, por su desobediencia antes de llegar a la tierra prometida. Podemos ver cómo estuvo el Señor allí esos 40 días y 40 noches sin comer y se le presenta el enemigo para tentarlo. 40 días, número de tribulación, número de juicio, de problemas, de dificultades. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo investigué un poco la raíz hebrea de esa palabra destruida. ¿Y sabes qué significa? Significa esto. Eso significa destruida. Mira, Nínive va a ser volteada y va a ser mecida, va a ser sacudida. No va a quedar ninguno de ellos vivo. Van a morir, y ya lo sabemos muy bien, y van a ser condenados. Ese era el mensaje que Jonás tenía que llevar a estos ninivitas. Ahora, Jonás, recuérdalo, había estado en el infierno. Y yo creo que por eso Jonás tenía un corazón nuevo. Y él mismo había vivido, había experimentado el dolor tan terrible que se siente, que se experimenta en el mismísimo infierno. Y tal vez él llegó con ese corazón para decirles: hey, ninivitas, es terrible el juicio de Dios. El infierno, el Seol, es un lugar horrendo. Y allá van por ustedes por culpa de su pecado. Ahora, tú y yo no necesitamos ir al infierno y volver. Tenemos la Biblia completa, conocemos la palabra de Dios y sabemos que por culpa del pecado el hombre está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23. Entendemos por la palabra de Dios que habla más del infierno que del mismo cielo, que es un lugar terrible el infierno, creado inicialmente para el diablo y para sus demonios, pero que tristemente por culpa del pecado del hombre, por ese rechazo y esa rebeldía que hacemos ante Dios, cada ser humano por culpa del pecado está destituido de la gloria de Dios y condenado eternamente. Hay un mensaje de juicio hoy para el ser humano. Es que es tan real el infierno, es tan real ese juicio que Dios iba a dar sobre los ninivitas. En Nínive serán destruidos. Muchas personas han destruido sus vidas aquí en la tierra, y eso es una parte, pero hay una destrucción final y total en el infierno, y esa sí que es una consecuencia terrible. El infierno es un lugar tan real. Tan solo si quisiéramos mirar unos textos allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 10, dice la palabra de Dios: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Si ves allí la Trinidad satánica y su lugar de castigo, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Capítulo 21, versículo 8. Y está hablando ahora de las personas. Ya sabemos el final del diablo y de su trinidad satánica, pero mira lo que pasa, versículo 8, los seres humanos. Y si tú lo ves terminando el capítulo 20, también habla de esas personas, grandes, pequeñas, ricas, pobres, todos, no hay diferencia. Versículo 8 del capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda.
El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 48, hablando de ese mismo lugar de tormento, dice la Biblia que es un lugar donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hey Nínive, dentro de 40 días van a ser destruidos, condenados y físicamente muertos. Hay un juicio sobre este mundo pecador. ¿Cuál es la aplicación que podemos encontrar aquí en este segundo punto, analizando el corazón del creyente? Mira, tú y yo, iglesia, necesitamos levantarnos, salir de nuestra comodidad, compartir al mundo perdido el mensaje de Dios. Tal vez tenemos que empezar primeramente con los nuestros. Tal vez no tenemos que ir muy lejos. Ahí en casa hay una mamá, hay un papá, un abuelo, unos primos, tíos que necesitan el mensaje. Tal vez hay unos vecinos allí, apenas salgamos de nuestra casa, que necesitan el mensaje. Pero ¿sabes algo? Hay una ciudad, hay un departamento, hay un país, hay una Colombia que necesita escuchar el mensaje de Dios. Tengo este mapa en varios de los lugares donde leo la Biblia y recuerdo que Colombia necesita ser para Cristo y que desde Colombia podemos ser una plataforma para ir y llevar el mensaje a las naciones. Que cada colombiano escuche el Evangelio, escuche que hay un juicio, pero escuche también que hay una salvación que Cristo nos ofrece a través de su muerte y su resurrección. Tú y yo, mi hermano, estamos llamados a cumplir esa misión, a tener ese corazón de Jonás. Un solo hombre empieza a hacer la labor. Llevar ese mensaje. Ese es el deseo de Dios. Acompáñame por favor a Primera de Timoteo. Yo sé que conocemos muy bien Primera de Timoteo 2:5, pero me gustaría que leyéramos un poco los versos anteriores y el verso que sigue. Allí en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ojo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios, un solo mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí estamos nosotros, siendo ese instrumento de Dios para dar testimonio a su tiempo, porque hay un solo Dios, porque hay un solo mediador, porque ese Dios y mediador quiere que todos sean salvos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Ese es el deseo, que vayamos y que la gente escuche ese mensaje de arrepentimiento de su pecado, de juicio venidero, pero de fe también en nuestro Señor Jesucristo. Yo me temo que la iglesia, que tal vez nosotros nos estamos volviendo cada vez más flojos para llevar el mensaje. Yo me temo y me duelo que tal vez algunos de nosotros llevamos años en Cristo y tal vez hace más de 1, 2 o 3 años que no le hablamos a alguien, que no le compartimos claramente el Evangelio de salvación. Me temo que nos estamos volviendo cada vez más miedosos, más temerosos, más egoístas, porque solamente buscamos lo nuestro y no vemos el dolor, el clamor de unas personas que van rumbo a un infierno. No vemos allí estas almas que están perdidas y que necesitan de Dios. Por otra parte, veo también que necesitamos apretar nuestro mensaje. Mira, el mensaje que Dios le había dicho a Jonás, y yo sé que nosotros hoy en día ya tenemos el mensaje completo, pero el mensaje era un mensaje de juicio. Y tal vez nosotros, tal vez la iglesia de Cristo hoy en día comparte un mensaje de salvación muy light, muy
relajado. Y por eso no hay conversiones auténticas. Porque dime a quién no va a querer que le acerquemos y le digamos, mira, Dios murió por ti y entonces tú vas a salir de tus problemas y entonces se te van a arreglar los problemas que tienes económicos y entonces vas a tener esa prosperidad que Dios está buscando para ti y empezamos entonces a compartir todas esas cosas tan bonitas, a presentar a un Dios que les va a sacar de los problemas, que les va a bendecir, que les va a prosperar. Y yo sé que Dios hace eso. Y lo ha hecho y lo hizo en la vida de nosotros. Pero mira, el evangelio no es un evangelio de prosperidad. Puede ser que Dios no haga nada de eso, pero nos dé el regalo más grande y es el de la salvación. Tal vez estamos presentando un evangelio suave, en donde le decimos a la gente, mira, tú puedes creer en Dios y ya se te arreglan tus problemas. No, no es así. Mira, el mensaje que Jonás llevaba era un mensaje donde él tenía que decirle a la gente, hey, miren, ninivitas, ustedes están en pecado y ese pecado les condena y les destruye. Hay un juicio y un juicio de Dios. Y claro, donde abunda ese pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y esa es la segunda parte del mensaje que llevamos. Un mensaje de juicio y arrepentimiento, pero un mensaje de amor y de fe. Y es un mensaje completo. Acompáñame por favor, Romanos capítulo 5. Versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mira, la Biblia hace que conozcamos el pecado, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero la gente necesita entender por qué es que se va a arrepentir, y es por el pecado que hay en su vida. Necesitamos dolernos, mis queridos amigos, hermanos, iglesia, dolernos por el pecado del mundo, por la condenación que está a cuestas para muchos. Esta semana, el día viernes, me pidieron un favor nuestros hermanos de la iglesia de Caracas, Venezuela, para llevar algunos productos, una ayuda que también pudimos, gracias a Dios, llevar a enviar a través de una persona allí a Caracas. Esta persona me puso una cita en un lugar especial. Yo no conocía ese lugar. Es un lugar allí cerca a la antigua cárcel Modelo de la ciudad de Cúcuta. Cuando fui a este lugar me sorprendió ver una cuadra, cómo abundaba el pecado, y lo digo con mucho respeto, pero ver muchos bares y eran las 10 de la mañana y la gente entregada al alcohol, pero ver también en cada uno de esos bares muchas mujeres jovencitas que se veía claramente que estaban allí ofreciendo su cuerpo, prostituyéndose. Una sola cuadra, abundando el pecado. Y yo estaba allí, yo miraba, luego llegué a la casa, lo compartía con Ani, con mi esposa, y yo decía, y hablábamos y veíamos qué bonito sería poder ir como iglesia a este lugar, contarle a esos hombres, contarle a esas mujeres que hay una nueva vida en Cristo, que el Señor nos ofrece una nueva oportunidad de salir de un mundo oscuro y de pecado a una vida nueva. Pero mira, se necesitan Jonases de estos del capítulo 3 que estén dispuestos a ir, a dejar la comodidad, a recorrer, a arrepentirse de su pecado para buscar al perdido, al mundo. Tal vez no solo en ese lugar, hay otros lugares. Hay lugares en donde lo tienen todo físicamente hablando, todo.
los lugares más lujosos del mundo, pero están vacíos, con deseos de botar la toalla, de quitarse la vida, con deseos de echar toda su familia al traste y aún sus propias vidas, viendo todo lo que tienen, no sabiendo en qué gastarse el dinero, pero con un corazón vacío, triste y necesitado de Dios. Y allí también tenemos que ir a llevar el mensaje del Señor. Ese es el corazón del creyente, un corazón que ha sido transformado por la disciplina de Dios, y es ese corazón que necesitamos tener para llevar ese mensaje de Dios al mundo. Oremos, iglesia, dobleguemos nuestro corazón y pidamos a Dios que nos permita primero de forma personal, cada uno de nosotros llevando a los suyos ese mensaje de Dios, a los tuyos, a tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus vecinos, los tuyos, el mensaje de Dios. Vamos a mirar un tercer corazón y aquí terminamos. Y yo le he llamado esto el corazón humilde que tenía este inconverso o no creyente, o le podríamos llamar también ex inconverso, porque vemos aquí cómo Dios le permitió tener un cambio en su vida. Y vamos a ver lo que pasó aquí con los ninivitas, ¿sí? Ese corazón humilde del inconverso al creerle a Dios, porque si tú miras ahí, después de que Jonás enseña el mensaje, dice que los hombres de Nínive, en versículo 5, creyeron a Dios. Y ya vamos a ver de una vez los cambios que ellos hacen, pero solamente quiero que nos fijemos un poquito en esa palabra, creyeron a Dios. Mira, lo que estamos a punto de leer es uno de los pocos pero grandes avivamientos que la Biblia nos muestra. Una manifestación total, absoluta del poder y de la gracia de Dios en una ciudad transformada, incluida su rey, su presidente, sus gobernantes, todos. Imagínate nuestra ciudad o la ciudad donde tú vives. Uno solo lleva el mensaje, empieza a caminar, la gente se arrepiente y de pronto llega a oídos del rey, del alcalde, de los gobernadores del departamento, y de pronto toda esa ciudad se convierte y todos dicen: hey, todos tenemos que buscar a Dios para que Él haga un cambio en la destrucción que está destinada para nuestras vidas. Un avivamiento es lo que ocurre allí. Pero comienza cuando los hombres de Nínive le creyeron a Dios. Mira, hay una diferencia muy grande entre creer en Dios. Casi que el 98% de personas sobre esta tierra yo creo que aseguran creer en Dios. Tal vez hay un número muy reducido de personas que creen a Dios. Todos dicen creer que hay un Dios, creen en Dios, pero muy pocos le creen a Dios. Creerle a Dios es creerle a Él a través de su voluntad, su deseo, su palabra. Yo le creo a Dios lo que aquí está escrito. Esa palabra creer de los ninivitas que vemos ahí en el versículo 5 es la palabra amán. Ese amán, por cierto, es una palabra hebrea muy cercana a la palabra que conocemos mucho como amén. Amén, amán, son muy parecidas. Esa palabra amán, que es la palabra hebrea del creyeron o creer, significa confiaron, se aferraron, se afirmaron, se aseguraron, lo pusieron como certero el mensaje que estaban escuchando. Los ninivitas, un pueblo pecador, idólatra, perverso, ahora está escuchando a un Dios, el Dios de los judíos, y están creyendo la palabra de ese profeta Jonás que les estaba hablando. Se aferraron a esa palabra. Mira, es por la gracia, por medio de la fe, que Dios interviene para salvar al hombre. Recuerda Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Recuerdas Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree. Recuerda que Romanos capítulo 1 nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Poder de Dios. Aquí está el poder de Dios desatado en una ciudad que le ha creído a Dios. Es la pura gracia de Dios. Y yo quisiera preguntarte aquí en este primer subpunto que estamos viendo, estos ninivitas que deciden creerle a Dios, ¿le crees tú a Dios? ¿Le crees a Dios? Quiere decir, ¿le crees a lo que está escrito en su palabra? Una fe auténtica viene como resultado de creerle a Dios, de creer lo que está allí escrito. Un reconocimiento del pecado y entender que ese pecado es limpiado, quitado por la obra de Cristo. Y ahora, esos ninivitas le creyeron a Dios, pero otra cosa más que podemos ver del corazón de los ninivitas es que se arrepintieron de su pecado. Se arrepintieron. Y mira, ese arrepentimiento no solo salió de labios, sino que se vio plasmado en sus vidas, en las vidas de los hombres de los ninivitas, pero también en la vida del rey de Nínive. Si tú analizas, son cosas muy parecidas los que hacen los unos y los otros. Tan solo quiero allí leerte un poco de los versículos 5, 6 y 7 en adelante. Mira, ellos se visten de cilicio. El rey se despoja de su vestido para cubrirse de cilicio. Deben clamar a Dios de manera fuerte que se deben convertir de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vemos aquí puras características de ese arrepentimiento. Es evidente que esta ciudad está buscando a Dios, por eso no les interesa ni la comida. Ayunan para buscar la presencia de Dios. Quitan sus ropas, ya se dan cuenta para qué nos sirve este vestido lujoso, dice el rey. Esos vestidos espléndidos del rey se los quitan y se ponen vestidos de cilicio. La ropa de cilicio o el cilicio era una ropa pesada. Se dice que era una ropa muy áspera que provocaba incomodidad en el cuerpo, mostraba ese dolor en el mismo cuerpo, hecha con un poco de pelo, de piel de cabras, y era una ropa pesada, áspera, dura, fea, y ese era el cilicio. El cilicio representaba la humillación en la que ellos se encontraban, el dolor que querían experimentar, el duelo. De igual forma también las cenizas. Las cenizas representaban la ruina en la que ellos estaban. Cilicio y ceniza. Están queriéndole decir a Dios: Señor, estamos mal, somos culpables, te hemos fallado. El mensaje llega al rey, ¿lo recuerdas? Y el rey ordena que clamen a Dios fuertemente. Ese clamen allí significa, del hebreo cara, significa llamen a Dios, acosemos a Dios, acosémoslo. Dejemos el pecado, la rapiña que hay en nuestras manos. Están realmente arrepentidos, humillados delante de Dios. Ellos de verdad que creyeron a Dios, creyeron la palabra de Dios. Y por eso están dejando el pecado. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 55. Dejando allí una marca en Jonás. Isaías 55 en los versículos 6 al 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busquen a Dios, llámenlo, dejen su mal camino,
Vuélvanse a Dios y Él tendrá misericordia. Un arrepentimiento sincero que se hace evidente a través de esos frutos dignos de arrepentimiento. De seguro fue real esa fe que tuvieron, porque ahora se está evidenciando a través de sus vidas. Ahora, ¿cuál es la aplicación de estas dos cosas que hemos visto de nuestro último punto? Mira, es doloroso cuando vemos al creyente siendo arrastrado por el mundo, cuando lo que Dios quiere es que sea el mundo arrastrado por el creyente. Lo que Dios quiere es que el mundo siga al creyente, siga el plan de Dios y no el creyente arrastrado por un mundo hacia el pecado, influenciado por este pecado. Aquí vemos a uno solo influenciando toda una ciudad. Y tú me dirás si unos pocos que estemos bien entregados al Señor, si no podemos influenciar nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país. Acompáñame por favor, Jeremías. Estamos allí, si estás ahí en Isaías, es el libro que sigue, Jeremías, en el capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Me gustó esa frase final: serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Que Dios quiere que seamos su boca. Somos su boca para que podamos llevar ese mensaje. Que hay humildad, aquí hay arrepentimiento, aquí hay un cambio en la vida de estos ninivitas. El rey le ha cedido el trono porque se ha bajado de la silla y se ha quitado su ropa. Y esto es una representación de cederle el trono de nuestra vida al que realmente es el rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo no pensar a través de este creerle a Dios y este arrepentimiento en el mensaje que el apóstol Pablo daba cuando iba por cada lugar anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo? Lo podemos leer ahí en Hechos capítulo 20, en el versículo 21, lo vemos muchas veces en nuestro discipulado, pero ahí está el apóstol testificándole a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, arrepentimiento y fe. Eso fue lo que ellos tuvieron. Jonás tan solo llevó ese mensaje de juicio y Dios se encargó del resto. Mira que tú y yo hagamos lo mismo. Dejemos los miedos, los temores, llevemos el mensaje de Dios y Dios se va a encargar del resto. Una última cosa más que podemos aprender allí de este punto 3 en donde estamos viendo ese corazón del inconverso, un corazón que le cree a Dios, un corazón arrepentido, recibe la salvación que no merecía, pero que por gracia Dios se la da. Versículo 10, mira cómo termina nuestra historia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás se ha arrepentido, los ninivitas se han arrepentido y por lo que leemos aquí en la Biblia, Dios también se arrepiente. Y ahora estoy seguro que tú dirás, bueno, Dios no es hombre para arrepentirse, Diego, ¿qué pasó aquí? ¿Encontramos algún error aquí en la Biblia? La respuesta es no. Mira, Dios no es hombre para que se arrepienta. Lo que vemos y lo que sabemos claramente es que la esencia de Dios nunca cambia. Él es Dios y eso es bien importante que lo entiendas. Dios es Dios. Su esencia no cambia. Él es justicia y Él es amor. Los seres humanos sí cambiamos. A veces somos una cosa y a veces somos los otros. Estábamos perdidos en el pecado, cambiamos. Para Cristo podemos cambiar fácilmente. Dios no. Dios
es Dios. Él es santo, santo, santo. Él mañana no se puede convertir en un ser pecador. No lo es. Su esencia no cambia. Lo que cambia, y es lo que quiere decir esa palabra arrepentimiento que encontramos algunas veces en la Biblia cuando hace referencia a Dios, lo que está cambiando en Dios es su sentencia. Ese arrepentirse de Dios allí en el hebreo Nahán significa respirar profundamente, consolar, lamentarse de alguien, tener compasión de alguien, volverse. Todo eso es lo que significa. Y lo que Dios aquí hace, seguro respira profundamente. De seguro se llena de gozo. Y estoy yo poniéndome en el lugar de Dios y es solamente para que entendamos un poco. Respira Dios. Ve la fe y el arrepentimiento de los ninivitas. Y ahora su sentencia cambia. Su sentencia, no su esencia. Cambia. Ante una fe y arrepentimiento que viene, una salvación. Y eso es lo que Dios otorga. Mira que lo podemos ver en otros lugares. Jeremías capítulo 18. Por favor, busquemos este texto tan impactante. Versículos 7 al 9. Dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. En un instante voy a hablar eso, juicio. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. El ejemplo de lo que estamos viendo ahorita. Un pueblo se convierte y Dios cambia la sentencia. Lo que vemos aquí es el cambio de la sentencia de Dios como resultado del cambio en la actitud del hombre. Si no fuera por eso, todos estaríamos completamente condenados, porque llega el pecado a nuestras vidas, nuestro primer pecado cometido, sentencia, muerte eterna, ya no hay salvación. Pero la gracia de Dios nos da esa salvación. Dios cambia cuando hay arrepentimiento y fe, su sentencia, cambia su sentencia. Él sigue siendo Dios justo. Él sigue siendo Dios amoroso, Él sigue siendo santo, Él sigue siendo todos los atributos y esencia de Dios. ¿Cómo no pensar en ese pasaje tan impresionante en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20? Si tú lo pudieras leer completo desde los versículos 1 al 6, Dios da una declaración, un edicto, y es que ese rey debe morir. El rey debe morir. Ezequías ora y Dios ve el corazón. Y entonces el mismo Isaías que le había dicho que iba a morir, se vuelve, y ese es el arrepentimiento. Vuelve y le dice: mira, Dios te escuchó, Dios conoció tus lágrimas y tu corazón. Dios te va a dar 15 años más de vida, no vas a morir. Dios actuó, cambió su sentencia al ver el corazón del ser humano. Y que eso te anime a ti y a mí a orar con corazón, a tomar decisiones determinantes en nuestra vida, sabiendo que Dios conoce y está al pendiente de lo que hay en nuestro corazón. Ya no hay castigo para los ninivitas. ¡Wow! Esto produce fiesta en el cielo. Un pecador arrepentido y la salvación de Dios. Una nueva vida. Como lo dice ahí la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Nueva criatura es. En ninivitas, las cosas viejas pasaron. Desde aquí ahora todas son hechas nuevas. Qué bendición tan grande la que reciben ellos. Una nueva vida para esta generación de ninivitas. Bien, ahí terminamos nuestro capítulo 3. Yo espero que lo lean y sigan ustedes aprendiendo esos tesoros tan grandes que aquí encontramos. ¿Cómo podemos concluir lo que hemos aprendido de este capítulo 3? Pues bueno, hemos visto a 3 personas y hemos visto el corazón de 3 personajes. Número 1, el corazón de Dios. Es un Dios de una segunda oportunidad y es un Dios también que te quiere usar a ti y a mí. Estamos en sus planes.
Tienes propósito en el Señor. Además vemos ahí a un Dios salvador que ve lo que hay en nuestros corazones y actúa también y da su sentencia de salvación y de amor para con nosotros. Número 2, vimos allí a un creyente tipificado en Jonás. Un creyente que se arrepiente de su pecado y ahora está en los planes de Dios. Recibe su mensaje y lo obedece. Se convierte en un instrumento de salvación en las manos de Dios. Ojalá que nosotros también podamos sentir ese dolor por las almas que van rumbo a un infierno. Que sintamos ese dolor y esa carga por llevarles el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Y número 3, vemos aquí el corazón de unos pecadores, los ninivitas, unos pecadores que se reconcilian con Dios. Y vemos aquí cómo Dios quiere reconciliarte contigo. Dios quiere darte una nueva oportunidad, la oportunidad de que seas salvo. Dios quiere que tú le creas a Él, que creas lo que está aquí escrito. Jesús es quien vino a pagar por ti, no hay otro nombre, no pongas la fe en otras cosas más, es en Él. Él fue el que derramó su sangre por ti, Él fue el que resucitó al tercer día por ti, Él fue el que Dios envió para darte reconciliación, para darte perdón de pecados y vida eterna. Tú puedes creer por medio de la fe en Él y puedes arrepentirte de tus pecados y desear ese cambio a una vida nueva, invitando a Jesús a tu corazón. Lo puedes hacer hoy mismo. Puedes aceptar al Señor y comenzar una nueva vida con Él. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Bien, viendo esas 3 conclusiones, ahora vamos a orar. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar al Señor. ¿Listo? Oremos así. Padre Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, por Jonás capítulo 3. Yo pido, Señor, de manera especial por tu iglesia, para que tengamos ese corazón, Dios, que se levanta y que con humildad lleva tu mensaje completo de salvación al mundo perdido. Quítanos, Señor, esos temores, quítanos la vergüenza, quítanos los miedos, quítanos el materialismo, la pereza, el egoísmo. Quítanos todo eso, Señor, y permítenos ir a cumplir la misión que nos has encomendado, Padre. Pero, Señor, también oro por aquella persona que está conectada, que sabe que está lejos de ti, que hay pecado en su vida y hay vacío en su corazón. Mira, si ese es tu caso, mi amigo, mi amiga, yo te animo a que en este momento entregues tu vida al Señor, tu corazón a Él. Abra la puerta de tu corazón a Jesús. Y ahí donde estás, le digas estas palabras al Señor. Unas palabras donde te quieres arrepentir de tus pecados y poner tu fe en Jesús. Dile así, dile: Dios, me arrepiento de mis pecados. Soy un pecador. Perdóname. Creo en ti, Jesús. Derramaste tu sangre por mis pecados. Resucitaste y estás vivo. Yo no quiero vivir más mi vida. Es una vida de pecado. Yo me arrepiento. Quiero un cambio. Por eso te abro mi corazón, Señor. Y te pido que entres en mí. Que me perdones. Que me salves. Que a partir de hoy tú tomes el control, el trono de mi vida. Que tú seas mi Padre, que yo sea tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, iglesia, gracias a Dios por este tiempo. No lo olvides, que tengas tu cita diaria con Dios durante esta semana. Ahí que abras tu palabra cada día y escuches el consejo de Dios. Te animo a seguir fiel a tu discipulado, a la iglesia, que sigamos orando por ese momento en donde Dios nos va a permitir muy pronto volvernos a congregar de manera física.
Pero también quiero hablarte a ti. Si tú oraste al Señor pidiéndole que entrara a tu corazón, te felicito. Es lo que Dios quiere y qué bueno sería que nos lo hagas saber. Ahorita va a estar hablando a alguien, animándote a que sigas escuchando ese mensaje de Dios, y también vas a escuchar o vas a ver nuestros contactos para que ojalá nos escribas y nos cuentes que aceptaste al Señor y que ahora quieres seguir aprendiendo de Él. Anímate, hazlo de una, es lo que el Señor quiere. Bien, que Dios les bendiga. Mis amigos, mis amados hermanos en la fe, Dios les guarde, les proteja, que comencemos esta nueva semana de su mano, con ese deseo de llevar su mensaje, de estar ahí llenos de Él a cada lugar donde vayamos. Un abrazo grande a la distancia, les quiero y nos vemos pronto si es la voluntad del Señor. Hola Iglesia, ojalá hayamos podido ver este servicio con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Estemos dando gracias a Dios por un servicio más en el que podemos participar, en el que podemos ver. Gracias también a Dios por todas estas herramientas tecnológicas que nos han permitido poder congregarnos durante todo este tiempo. También que estemos orando a Dios que en su misericordia y en su gracia podamos aplicar todo lo aprendido en esta enseñanza. A continuación estarán rodando los anuncios anteriormente mencionados junto a nuestros contactos para aquellas personas que nos visitan por primera vez. Y si nos visitas por primera vez, les animo a escuchar el plan de salvación que encontrarán al hacer clic en el link que dice cómo tener la salvación de nuestra alma. Buena iglesia, buenos invitados, nos vemos Dios mediante en 8 días por el mismo canal y a la misma hora. Dios les bendiga.